Ok. Creo que ya empezamos. Hola a todos, bienvenidos. Esto es nuestro segundo episodio de Están solas por pendejas. Yo soy Sara y ella es Sí. Dan. Hola, soy Dan. Ok. Sí. Ok. Ok, vamos a platicarles más o menos como de qué va el capítulo de hoy. Entonces, básicamente los capítulos vamos a ir más o menos como de las cosas que pensamos entre nosotras dos. eh, no sé, como cosas que vemos o que simplemente nos dan para pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que este capítulo es, pues si quieres cuéntalo tú porque justo sacaste la idea. Entonces, Ok. Yo soy el genio detrás de este capítulo que esperamos les parezca interesante. Hoy queremos hablarles un poco de filosofía, que es lo que nosotras hacemos o creemos que hacemos, y humor, comedia, además. Tenemos esta idea ambas de que la comedia es algo que nos dignifica como personas, que apropiarnos de un discurso cómico o lo que sea es una manera pues es una manera diferente de, de acercarte a una idea, pero que no es menos seria o no es menos valiosa o importante que, por ejemplo, hacer una disertación súper severa y compleja, ¿no? Que es lo normal de un discurso filosófico. Entonces, pues ya, la idea básicamente es eso. Todo esto va a ser un poco improvisado porque básicamente hicimos nuestra tarea, hicimos nuestro esfuerzo de buscar pues conferencias, otros filósofos hablando al respecto y era muy aburrido. Entonces, simplemente optamos por no usar nada de eso. Creemos que es un camino que no se ha explorado tanto y que debería porque hay muchísimas anécdotas muy divertidas y muy interesantes en la historia de la filosofía. Entonces, pues nosotros solo queremos aportar un poquito a esa línea. Y pues ya, no sé si tú quieres decir algo. claro. Sí, no, sí, también como, pues sí, cuestión de filosofía y cómo se ve en la vida cotidiana, ¿no? Que tal vez que justo lo que mencionas es como no tiene un papel tan relevante la comedia porque pues todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, en realidad es como la manera en la que la gente común y corriente lidia con las cosas, ¿no? No solo con el dolor, que eso también lo hemos hablado como cómo lo vemos como generación, ¿no? Tal vez los millennials somos más propensos, no sé, a ver tal vez estos traumas que tenemos de la infancia o cualquier otro tipo de trauma en cuestión de comedia. Pero de hecho, tenemos una buena anécdota que nos pasó cuando íbamos creo que en primero o segundo semestre de la carrera, en realidad éramos otras dos personas, aparte de mí, que conocimos a dos amigos de Sara. Entonces íbamos en el carro de uno de ellos ¿Qué es hacia, eso? no se lo voy a contar, hacia Coyoacán. Entonces, me acuerdo que nosotros tres íbamos atrás. No sé cómo estuvo. Entonces Sara hicieron chistes a su amigo. ¿Qué le dijiste específicamente? A Es que ver, no, 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 en mi cabeza solo dijiste, ajá, ¿qué? la cuestión es que los dos amigos con los que yo estaba en ese momento, ambos no tienen papá. Y ambos no tienen papá porque su papá murió hace mucho tiempo, ellos ya vivieron sus duelos y demás, pero ellos no los conocían, entonces les fue muy raro la forma en que nos llevábamos. Y el chiste que hicimos fue que a uno de sus amigos pues le decían, pues lo molestaban y le decían Simba, por toda la situación de cuando su papá murió fue muy dramática, y entonces era como de, Mufasa y demás. Nosotros estábamos como en estos chistes de siempre, teníamos muchos años conociéndonos, yo creo que unos 6 más o menos, era muy normal, y ellos estaban horrorizados y tuvimos que explicarles, no, aguanten, esto pasó hace mucho tiempo, no nos estamos burlando de una manera ojete, ni mucho menos, así nos llevamos tranquilos. Solo fue eso, alguien dijo como, ay, sí, tu papá está muerto, jajaja, y ya. Ajá, sí, porque aparte, exacto, ¿no? Nosotros no teníamos el contexto, o sea, claramente sabíamos que ellos eran amigos, pero fue pues sí, muy extraño que de la nada fue como, jajaja, tu papá está muerto, y nosotros así de, ya nos bajamos. Entonces,
justamente era algo que estábamos hablando de cómo ahora se lidia con el dolor. Y por ejemplo, estábamos hablando como esta cuestión de generación, cómo nosotros podemos hacer chistes al respecto y no le quita Sí, lo feo, ¿no? Simplemente que, sí, no sé, es algo diferente. Entonces, como por ejemplo, en cuestión de generaciones, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos, realmente este tipo de chistes no va, ¿no? Ni siquiera es comedia, simplemente es burlarse o hacer como un tipo de bullying, pero exactamente no lo es. sí, Entonces, sí, ajá, sí. porque justamente ayer que estábamos hablando como de, oye, estaría bien hablar de esto y demás, salió el tema de este chiste. Yo no pensé que lo fueras a contar aquí porque ahora solo, solo supongo Pero es que que es un buen ejemplo. sí, No, pero pero es pues un buen ejemplo. sí, sí, sí. No, y justo lo que hablábamos es de que alguna vez estábamos en casa de este amigo haciendo un chiste similar, su mamá nos escuchó y pasaron, yo creo que un par de años para que pudiéramos volver a ir a visitarlo. O sea, su mamá no lo tomó para nada así. Y justo lo que es interesante de la situación no era como tal de, ah, hay que burlarnos del dolor de esta señora. No, 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 para nada. Pero era la manera en la que este amigo lidiaba con el haber crecido y pasado por una situación que, sin entrar en más detalles ni nada, pues sencillamente no había sido como digamos, algo fácil de procesar. Él tuvo que pasar por bastante, él nos contaba que a lo largo de los años pues había sido muy, muy difícil y demás. Y al final la forma en la que él podía lidiar y mejor hablar de lo que había pasado y cómo se sentía era pues haciendo chistes. Entonces era eso de cómo para la generación anterior a nosotros era algo horroroso, horrible, morboso, no sé, y para nosotros ya era una cuestión de, pues es que así lidio con eso, esta es la manera en la que me siento más cómodo y sencillamente sin hacer chistes, pues hay cosas de las que ni siquiera nos sentimos con la apertura de, ok, voy a simplemente contarles cómo me siento, o lo que sea, ¿no? Por cualquier razón que sea. Sí, Entonces, claro, y esto se muestra como, ay, perdón, se no, muestra no, como perdón, es que te digo un poco cortada, pero, ajá, como una cuestión ya de, por ejemplo, tiene tanto sentido de cómo tomamos el dolor y cómo hacemos chistes al respecto y nos burlamos de ello, se puede ver mucho en el mundo del stand-up, ¿no? Que ahorita realmente también por una cuestión de la tecnología, de los medios que llegan a otras partes del mundo, pero en realidad mucha gente se burla de eso, ¿no? Creo que la mayoría de los estandoperos, de menos que yo he visto como más, pues sí, millennials, son muy dados a este tipo de humor. Y por ejemplo, sí he visto como estos comediantes de la generación de mis papás que realmente no era el caso, ¿sabes? Se burlaban de otras cosas y era un humor muy diferente al de nosotros. Entonces, también se explica, ¿no? Cómo, por qué hay tantos estandoperos o cómo lidiamos con ese tipo de dolor y o sea, la vida en general, ¿no? Cualquier cosa, un mal día. Realmente me gustó mucho porque ayer que estamos hablando de esto, yo no había tenido un buen día y simplemente hablar de esto, eh, pues no sé, realmente hizo mi día mucho mejor, lo hizo más llevadero. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque siempre estamos lidiando con esto y creo que también lo queremos en cierto punto como redignificar, porque no sé, creo que desde ciertas perspectivas el humor está visto como algo vano, ¿no? O simplemente como algo que pues en realidad no tiene más, ¿no? O sea, es para gente burda o yo qué sé. Entonces, no es el sí, caso. Y, sí, sí, ajá, y creo que por ahí va, ¿no? Como qué es lo que queremos hacer, porque de hecho, pues sí me dijiste, ¿no? Que buscaste contenido de filosofía y comedia y realmente dices, puta, ¿no? O sea, para ver pinches 3 horas de una conferencia de humor en donde te quieres matar, pues dices, mejor hago otra cosa, ¿no? sí, 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 definitivamente. Y es que al menos la impresión que me da a mí, digo, obviamente es como esto que estoy pensando yo aquí en mi sala, no es algo sostenido en ninguna teoría de nada, pero la idea que yo tengo muy arraigada es el hecho de que la noción de ver a la comedia como algo totalmente fuera de la academia es una cuestión de clase, como una especie de distinción entre alta y baja cultura, ¿no? Que hay en todo. O sea, cierto tipo de música está muy bien, es muy culto y te aporta muchísimo, lo que sea. Y
otro cierto tipo de música, no, qué asco, eso es para gente ignorante, tonta, lo que sea. Entonces creo que con la comedia existe una cosa muy similar. Entonces incluso cuando en estos círculos se llega a hablar de chistes, entonces es que básicamente estás como 3 horas escuchando que te matan un chiste, que te están explicando, digamos, textos que sí son muy divertidos, pero de la manera más de hueva posible. Es como, no mames, señor, ya mejor hable de otra cosa, no sé, ya váyase a su casa. Y pues no sé, o sea, justo lo que hablábamos ayer, creo que como generación yo veo en todos lados, chistes como, ay, pues no tengo trabajo, pero tal cosa, ay, no sé, ¿no? O sea, la certeza que tenemos de cuestiones como nosotros no nos vamos a jubilar ya como generación. Nosotros estamos viviendo una precarización en muchos sentidos, pero ay, qué buenos chistes. O sea, creo que pues es algo que nos ayuda y francamente el lado de la dignidad yo lo encuentro mucho por el hecho de no asumirnos como víctimas y no tratarnos entre nosotros como víctimas. Pues, Sí, sí, de hecho es algo que estuvimos hablando. Hay que me lo comentaste, de hecho, un estandopero que se llama Daniel Sloss. Está en Netflix, de hecho, es un muy buen estandopero. No me acuerdo cómo se llama, Jigsaw, me parece, donde habla de su hermana, ¿no? De su hermana que está discapacitada y véanlo, también está muy chido, pero habla... Ajá. ¿Sí? creo que es el otro. Bueno, no importa. Sí. Es que, ajá, hay dos, pero los dos están muy buenos. Digo, en Sí. uno de ellos sí habla de su hermana que está discapacitada. No me acuerdo si falleció, no sé, no me acuerdo, pero habla de cómo estaba discapacitada y realmente hablarse, es que si no quiero arruinarles el chiste o que se lo tomen a mal, o que se tome a mal la idea, pero cómo también la gente lo ve como la gente discapacitada, la tenemos que tratar con un cierto tipo de, como mirarla hacia abajo, ¿no? Y tratarla diferente en un sentido como de, es que son discapacitados, o sea, pobrecitos, ¿no? No entienden, hay que verlos como algo inferior, pero en ese tratarlos inferior tal vez viene mucho a colación como tratarlos con dignidad, ¿no? O sea, pero siempre mirarlos hacia abajo, porque pobrecitos no entienden o pobrecitos esto. Y él lo toma muy, de hecho es un muy buen ejemplo porque cómo lo toma, ¿no? Dice, claro, o sea, yo la conozco, yo sé cómo es y sé que le gusta la comedia y que en realidad cuando le digo, no sé, retrasada o lo que sea, no es por una cuestión de humor, ¿no? Y entonces no por el hecho de que tenga algún problema eh, quiere decir que está mal, ¿no? O sea, o, ay, pobrecita, la voy a tratar diferente, no, o sea, y está jodido que como sociedad lo veamos así. Va un poco para eso, y de hecho, justo le decía a Sara de una experiencia que yo tuve en la primaria, más o menos. eh, Había un chico que tenía algún problema motriz, en realidad no tenía, era un tipo bastante inteligente, usaba algún aparato muy leve, en realidad tú lo veías y pues solo caminaba diferente, pero de ahí en fuera pues no tenía ningún problema. Y me acuerdo mucho cómo lo trataban las personas de la misma escuela, ¿no? Las maestras, otros alumnos que lo trataban como si, pues sí, como si estuviera mal, ¿no? Así como, ay, pobrecito, agárralo, o sea, se va a romper. Entonces, y por ejemplo, más que nada porque en mi primaria por alguna razón estaba bien botear para el Teletón, entonces siempre lo usaban como ejemplo, ¿no? En realidad en la vida, o sea, como normalmente lo trataban como muy, pues muy invisible, ¿no? Como realmente, ay, que él no participe tanto, que él no corra, que él no haga esto, este tipo de cosas, pero cuando lo trataban como, véalo, o sea, es un modelo a seguir, porque pobrecito, ¿no? Y lo veían como alguien muy diferente a nosotros, que claramente todos somos diferentes, ¿no? Creo que ahí entra una cuestión de diversidad, pero él lo veían de una manera inferior, entonces solamente cuando estaba el Teletón era como, ay, mírenlo, ay, pobrecito, no sé qué. Entonces, para no hacer esto muy largo, en realidad él era muy mi amigo y teníamos muchos amigos en común que pues nos llevamos pesado. Entonces él usaba, creo que sí me vas a escuchar muy salvaje, él usaba unos tirantes, entonces atrás tienen como un pequeño triangulito. Y me da mucha risa porque, no sé, nos llevamos pesado, así nos llevábamos, éramos niños. Entonces le jalaba los tirantes justo para que le lastimara, como si le jalaras el brazo a una amiga, así exactamente. Entonces
le pegaba y él se reía muchísimo. Me acuerdo que, o sea, porque nunca fue en un sentido de lastimarlo y todavía me estoy acordando y me da muchísima risa y ternura en cierto sentido, ¿no? De que jalaba sus tirantes y él se reía y era como, ah, güey, o sea, de que obviamente le dolía, pero no sé, o sea, estamos jugando, ¿no? Entonces, a la vista de los demás, pues yo estaba mal, ¿no? Yo era como, ¿por qué lo tratas así? O sea, él no debe ser tratado de esa manera. Pues Entonces, sí, sí es es que como, chavo claro, abusivo, ¿no? es que ajá, ¿no? O sea, porque suena como que fui una bully, que sí, pero no con él, definitivamente. Ahorita lo veo y digo, definitivamente fui una bully, pero él era mi amigo, realmente no era el caso. Entonces, no sé, y me daba mucho, hasta ahorita que lo veo como retrospectiva, como simplemente tratarlo como un ser humano normal, ¿no? Porque somos niños y éramos salvajes y lo que sea, pero no tratarlo diferente solo porque no tenía nada diferente, ¿no? Realmente, no sé, es verlos como desde un punto de vista como inferior, entonces, y tratarlos de esa manera, o sea, no está bien, realmente no estoy diciendo como vayan a la calle y jalen los tirantes a alguien, ¿no? O sea, no es el caso, pero simplemente verlos como seres humanos, ¿no? Realmente tener un vínculo con ellos, una relación que solo ustedes saben cómo se llevan, ¿no? Como el caso de este chico. Entonces, sí, o sea, me hizo pensar mucho hablando de esto y justo a raíz de lo que dice este chico en su stand-up. Sí. Sí, no, y es que creo yo que el asunto termina, o sea, viene de una intención totalmente respetable y buena, ¿no? Son personas con la idea de, oye, no queremos que se burlen o que hagan comedia a costa de otras personas, porque eso sí es algo que jamás podríamos defender ninguna de las dos. Pero definitivamente sí hay como una cuestión de quitar este límite, como, ok, esta persona, pues sí, supongo que hablando particularmente de él, pues sí, no debe ser muy cómodo o muy feliz ser un niño y no poder moverte bien mientras todos los demás están como animales salvajes trepando árboles y rompiéndose la cara, ¿no? Entonces, pues básicamente es una situación incómoda, es una situación difícil y encima que él no pueda como apropiarse de su propia experiencia haciendo chistes y demás, pues es complicado. Igual, ahorita se me vino mucho a la mente, esta persona yo no la conocí, fue algo que me contaron en el trabajo, que llegaba un chavo que no tenía dedos, o sea, tenía como la manita y tenía como la forma y todo, pero no tenía dedos. Y que él mismo hacía como estos chistes, o sea, él llegó a tatuarse, él llegó sin que nadie lo conociera y demás. Y de pronto él estaba haciendo estos chistes como que quería forzar a que los tatuadores no pudieran seguir ignorando el hecho de que no tenía manos y de que era un tipo, pues francamente, muy divertido. O sea, llegaba y les decía cosas así como que les ponía las manos enfrente y les decía, ay, oigan, es que no entiendo por qué nadie quiere jugar Mortal Kombat conmigo. O sea, era así como que todos estaban de, no, es que, ¿sabes qué? No podemos hablar de esto. Ni siquiera, o sea, no voltees a ver demasiado esa parte de él o lo que sea, cambia el tema, ignora totalmente algo que él sabe, con lo que él vive todos los días y que él mismo es como, pues déjenme hacer este chiste para romper el hielo. Y lo que me estaban contando es que hacían muchísimos chistes. O sea, hasta el punto en el que ya, es que ya no podían no hablar al respecto y no podían como no romper con esa incomodidad. Y ya en el momento en el que se rompió la incomodidad, ya como que pues cambiaron el tema, hablaron de mil otras cosas. Pero es más interesante cómo él mismo verá de, no, esperen, es que hay que quitar esto de aquí. Y, Claro. y pues ya. Ahorita igual, no sé, viéndolo como desde este lado más académico quizá, estaba pensando en este problema de las otras mentes que existen en filosofía, que es básicamente la idea de que tú no puedes esperar que los demás piensen o perciban el mundo, sus experiencias de la forma en que tú. Y claro que no se trata de eso, y no se trata de decir que todas las personas lidian con sus problemas de esta forma. Pero, no sé, o sea, creo que justo por esta noción de que para todos es distinto, también tendría un cierto sentido hablar de nuestras propias experiencias y no simplemente hacerlo como a costa de estas otras personas que han pasado por esto y han vivido experiencias complejas y lidian con eso, con el humor y lo que sea. Entonces, pues es lo que
La razón por la que se me ocurrió este capítulo y por la que quería yo hablar de esto fue porque andamos como en fechas de que hace algunos años pasaron cosas medio difíciles en mi vida. Y yo hablaba con Dani y le decía, es que no sé cómo hubiera sobrevivido todo lo que pasó y cómo hubiera podido seguir yendo a la escuela y cómo hubiera podido seguir haciendo mi vida normal si no te hubiera tenido a ti y no hubiera podido tener un espacio en donde alguien no me tratara como de, ay, pobrecita, ay, ¿estás bien? Ay, ¿quieres hablar? Sino que llegaba contigo y tú siendo el animal salvaje y ojete que eres, pues simplemente, no sé, podía burlarme de, ¿sabes qué? Esto ya no tiene poder sobre mí porque estamos aquí riéndonos al respecto. Y va a pasar y yo soy más que todas estas cosas que están pasando. Soy alguien con la capacidad de burlarse y de superarlo de esta forma. Entonces, um, quizá como para quitar un poco esta situación de, ok, pero solo están suponiendo cómo se sienten otras personas, pero no lo saben. Y, y no creo que sea algo como muy difícil de identificarse. Estoy segura de que tú has tenido mil situaciones similares. Sí, claro, totalmente. Entonces, creo que ahorita no sé si puedo pensar en una, no lo sé, seguramente sí, pero creo que sí, o sea, ¿cómo decir? Como que cambiamos una visión de cómo vemos a las personas, ¿no? Por cualquier situación difícil que hayan pasado. Digo, claro, en el momento no se siente como, ay, vamos a hacer chistes en chinga, ¿no? Pero creo que le quitas como la humanidad a la gente, ¿no? Realmente dejas de verlo como una persona, como ese individuo que es con toda su personalidad y toda su vida y lo defines por un mal momento, ¿no? Por un mal rato, o por cosas malas que pasan en la vida, porque pasan todo el tiempo. Entonces, dejas de verlo, de quitar a la persona y solo ves esta cuestión fea, ¿no? Esta cuestión difícil y dejas de tratarla como eso y solo lo ves como, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecita, hay que tenerle lástima, hay que tenerle como más empatía y por eso, eh, no sé, tratarla de una manera muy diferente, pero creo que ahí también está un error muy jodido y claramente todas las personas somos diferentes y vamos a llevar el dolor y el humor de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que ahí está como algo muy profundo de lo que pasa en nuestra sociedad, en realidad, ¿no? Cómo somos mal vistos en ciertas cosas por cosas que realmente no tenemos poder, ¿no? O sea, bueno, el poder de que nos hayan pasado cosas malas, pero tenemos el poder de decidir qué vamos a hacer con ese dolor y cómo lo vamos a procesar y cómo vamos a vivir a partir de eso. Entonces, eh, no sé, creo que eso también iba muy de la mano. Pues justo, ¿no? Nació a través de esto que me dijiste, que realmente cuando me dijiste eso, o sea, como que no lo había pensado, ¿sabes? O sea, realmente pasó esta situación y no sé, o sea, simplemente yo, exacto, ¿no? Tal vez es porque soy un animal salvaje y pues no sé, o sea, realmente no, o sea, obviamente cambian las cosas, pero no en una cuestión como, la voy a ver diferente, ¿no? O la voy a tratar así. Es cierto, tal vez por mi falta de tacto, no sé sinceramente, pero tiene sentido, ¿no? Digo, No lo no dejabas creo, de ser mi mejor porque amiga. sí, es que justo yo no creo que haya sido una cuestión de falta de tacto, porque en los momentos en los que simplemente llegaba y te decía, oye, me siento muy mal, necesito hablar, pues no era como que me dijeras, ajaja, no sé, déjame burlarme de tu cara o lo que sea. O sea, no, teníamos como estos momentos, pero simplemente no era que todo el tiempo fuera así. Y yo tengo este recuerdo de llegar a como a grupitos de amigos que normalmente era como, uy, a huevo, ¿no? O sea, me lo paso muy bien, reímos, lo que sea. Entonces llegaba y todos quedaban callados. Entonces era como de, oye, pero ¿cómo estás? Es como de, ¿qué? Ya me voy. Y contigo eso no pasaba para nada, eran como las pendejadas de siempre, no sé, tú sacándote los juanetes y incomodando muchísimo a la gente. Esa cosa que te encantaba hacer en la escuela, no lo sé, o sea, Ay, te odio tanto. de que algo hay de que sí eres un animal salvaje, pues claro, Sí, que eso totalmente. siempre. Pero no era una cuestión de serlo en un sentido insensible o algo por el estilo. O sea, yo me sentía muy bien de tener un espacio donde las cosas no cambiaban y donde yo seguía siendo todo lo que yo había sido todos estos años. Eh, Sabes que no simplemente te define el hecho de que estás pasando por un mal momento.
Sí, sí, Entonces, totalmente. No sé, o sea, creo que es bonito, ¿no? Y realmente encontrar como también una amistad así, ¿no? Creo que, o sea, exactamente, ¿no? No puedes esperar lo mismo de la gente, más que nada porque justo, ¿no? En este ejemplo de que ibas con otro grupo de amigos y decías, claro, me van a tratar normal, ¿no? Igual, pero no era el caso, pues qué pedo, ¿no? Realmente te hace pensar mucho en cómo es la gente y cómo, pues no sé, creo que también es una falta de empatía y supongo, tal vez me relaciono en ese sentido contigo porque, pues sí, o sea, no sé, los malos ratos, las cosas que no puedes evitar, que pasan cosas malas, pues justo no te definen, ¿no? No, no es, no cambia tu vida para siempre, o sea, sí, tal vez sí, pero, pero no para mal, ¿no? O sea, no dejas de ser quien eras, no dejas de seguir cambiando y de tomarlo un rumbo tal vez diferente, ¿no? Pero, pues ni pedo, o sea, no sé, no, también no quiero decir como, ay, ni pedo, la vida sigue, pero en teoría sí, ¿no? Y realmente creo que hemos pasado por este punto donde parece que tenemos terapia y qué chido porque es gratis, ajá, pero de todo, ¿no? Que en realidad hemos hablado de muchas cosas que tal vez en algún momento eran muy difíciles de decir y tal vez en algún momento también de nuestra amistad no era tan viable de decir, ¿no? Creo que a raíz de todas las cosas que hemos pasado, pues se volvió cada vez más fácil. Entonces, donde realmente nada te sorprende y que puedes tratar a la persona justo con empatía, pero también seguirla tratando como es, ¿no? Como este ser humano con el que tienes muchas experiencias y tienes mucho cariño, entonces no cambia demasiado la relación que llevan. sí, porque creo que justo ese es el punto y es algo que también yo pensaba mucho, como dónde está el límite, porque definitivamente no me gustaría como que tampoco esto se interpretara como estos güeyes pendejos, los políticamente incorrectos de hoy en Mm, día. Ah, no. ujú, Creo que justo por eso era importante para mí, como, ok, ¿dónde está el límite? Y creo que para mí es algo muy sencillo, como simplemente comprender que generalizar con una buena intención sigue siendo algo dañino y algo aislante para las personas que están en una situación complicada. ujú, Este, y pues básicamente no ver a una persona como que su situación lo define. A lo mejor es una persona muy divertida, como por ejemplo este chavo de Mortal Kombat, que básicamente pues, la gente lo recuerda, es como de no man, qué tipo tan agradable, o sea, todos estábamos muy raros, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos, pues es raro, ¿no? Es distinto, es algo que no es de todos los días. Y a él todo el mundo lo recuerda como, oye, qué tipo tan divertido, oye, qué manera tan chida de haber roto la incomodidad y demás. O sea, no lo define su situación, lo define como la manera en la que él quería ser definido. Creo que también, pues, si hay gente que no quiere bromear al respecto, pues eres un ujú. total pedazo de basura si te burlas de él o haces un chiste, ¿no? Pero, pues la idea de esto simplemente es que para muchas personas, y definitivamente para nosotras, la comedia es como esta manera de, pues también de pensar y también de problematizar muchas cosas. Claro. Sí, porque ahorita me sonó esta cuestión también de este chico de Mortal Kombat, por Ujú. cómo hemos sido educados, ¿no? O sea, realmente no te dicen, tal vez expresamente, tal vez yo no me acuerdo específicamente, como que me han dicho, trata a esta persona diferente, ¿no? Pero cómo actúan los demás te hace actuar de una misma manera, ¿no? En una cuestión de, claro, si los demás actúan con esta persona así, como si esto fuera un tabú, pues yo también lo tengo que hacer. Entonces, solo te da como mucho para pensar cómo hemos sido educados, cómo esta generación, de menos yo veo a mis papás con tal vez muchos traumas, tal vez, probablemente, pero realmente que solo, no sé cómo, ellos saben, ¿no? Pero realmente cómo han sido tal vez situaciones que no han afrontado del todo, entonces, pues quieras o no, siempre te lleva a otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, creo que simplemente de pasar de esa dinámica de como que secreto, ¿no? No le digas por qué secreto, claro, o sea, no está, claramente no ve que no tiene dedos, ¿no? O sea, no es el caso. Entonces, y de ya pasar a una nueva dinámica, porque así me llevo, ¿no? O sea, así me llevo contigo y tal vez por eso
hemos estado constantemente juntas, Mm, pero pues no sé, también, por ejemplo, lo veo con mi hermana, con personas, pues sí, también del derby, que realmente hacemos chistes y no tiene nada de raro o de cruel, es eso, ¿no? Entonces, sí, 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 totalmente. sí, sí, sí. Sí, porque definitivamente existe ese límite, pero creo que es un límite que se determina por cada relación. Y creo que eso lo explica todo, ¿no? Si no tienes una relación con esta persona, si esta persona no te ha dado como este permiso de puedes burlarte de mi situación, o mira, yo lo hago contigo y lo compartimos juntos, pues, pues sí es como de, no seas una mierda, por favor. Sí, Pero sí, creo que ahí entra el consentimiento, ¿no? Entonces es como, sí, güey, sí, sí, simplemente si te da pie a eso, pues claro, ¿no? Si no lo da, tampoco llegas a hacer chistes como jajaja, o sea, güey, no, no es el caso. sí, no, 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 definitivamente. Porque sí creo que es como esta cosa de estos pequeños matices que Ujú. esperamos que lo que estamos diciendo no se llegue a entender como que estamos diciendo otra cosa, porque definitivamente no es el caso. Pero pues igual ahorita yo estaba pensando mucho en un capítulo de Malcolm, hablando no sé, no sé. Estaba pensando en cuando justo se hace muy amigo de Stevie porque lo trata como si fuera un niño, juega con él, se lleva pesado y su mamá está como súper horrorizada, pero Stevie está muy feliz. Entonces, pues obviamente estamos hablando de personajes ficticios y lo que sea, pero creo que son maneras también de ilustrar a qué nos estamos refiriendo. Totalmente. Y pues, Sí, sí, sí. Sí, no, es que me deja pensando mucho, te digo, como en esta relación que tal vez no es, me está saliendo del tema, pero en esta relación de cómo vemos a las personas, ¿no? O sea, no uh-huh. sé, no sé, o sea, como en esta cuestión de tal vez hasta jerarquías y cómo los vemos, que en realidad no entendemos qué quiere decir diversidad y solo porque alguien es diferente a ti, probablemente sea inferior a ti, ¿no? Entonces creo que ahí entra, te digo, como esta, tal vez por las cosas que estaba leyendo, pero exactamente esta, todos somos diferentes, así como tú no eres igual a mí o no somos iguales a otras personas, no quiere decir que por eso nos vamos a tratar diferente. Somos, o sea, es diversidad, somos personas muy, muy diferentes una a la otra, pero pues no te da permiso, o más bien, no te da, sí, no te da permiso para verlo como inferior o tratarlo de una manera como inferior. Entonces, no sé, quitarle la dignidad a una persona, ¿no? Que quiere ser tratada como una persona normal. Y de hecho, ahorita me acordé que hay como un video que vi en Facebook que va mucho acerca de esto, ¿no? Y son personas que tienen problemas mentales, bueno, perdón, como, ¿cómo se dice? Em, no sé, problemas motrices o cosas por el estilo, y que tienen como un tarjetón, perdón, las personas ¿cómo le dicen? Neurodivergentes, ¿no? Ujú. O sea, realmente te muestran como la diferencia de cómo sería si ellos nos trataran a nosotros de la manera en que los Ah, tratamos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, y sí, sí sí. lo has Es visto. buenísimo. Ujú. A ver si lo encontramos y a ver si se lo ponemos, si lo ponemos en el video o lo que sea, pero Ujú. exactamente te dice cómo se trata, ¿no? Que realmente hay una pregunta muy específica que le dicen como, ¿cómo te gusta que te digan? Y es como, pues, me llamo, no sé, José, me gusta que me digan José. Ay, Sí, pero ¿estás seguro? O sea, como, sí, güey, así me llamo, ¿no? O sea, y entonces creo que también ilustra mucho a lo que nos referimos, ¿no? No solo estamos justo siendo culeras y esto, pues sí, no queremos que se salga de contexto. Entonces, sí, 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 pero ujú, igual creemos que pues que son diferentes maneras de aproximarse a las experiencias que todos estamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? ujú, Y por muy que pueda correrse el riesgo de que esto se entienda quizá de una manera mala, um, pues vale la pena presentarlo porque pues es que de verdad creemos que es algo muy valioso y sin duda es algo que al menos a mí me gustaría haber visto más dentro de la academia y dentro de la carrera. Entonces, pues ahora nos toca hacerlo a nosotras. Si no lo han hecho otras personas, pues lo hacemos nosotros ya que. sí, o sea, justo trayendo esto a colación otra vez al tema, o sea, como era de la comedia, Uh-huh. justo en la academia, ¿no? De menos yo me acuerdo que de menos en las clases, ¿no? Algunas personas, no sé, era un ambiente muy, ya lo hemos dicho, ¿no? Como, ay, güey, no has leído Kant, no te sabes a Kant de memoria en alemán. Entonces, Perdón. eh, sí, como, ay, güey, ¿qué haces aquí, no?
Entonces, pero algunos maestros sí hacen sus clases exactamente para pensar de otras maneras, absolutamente, y también traer a colación esto de la comedia, ¿no? Porque tal vez no puedo pensar en muchas clases ahorita en mi cabeza, pero, pero en realidad como que le quitan ¿cómo decir? Esta aura de, nosotros somos filósofos, y ya solo lo que hacemos es el mundo de las ideas y cosas por el estilo, porque no es así. Entonces, no sé, en realidad creo que esas clases son las que más me dieron a pensar fuera de los textos, ¿no? Salirnos de esto que dijo alguien en un mundo básicamente diferente. Entonces, realmente también como redignificarlo en ese sentido, ¿no? Creo que hay un dualismo tal vez entre, ¿cómo decir?, entre cultura y naturaleza, entre racionalidad y emoción. Entonces creo que justamente la comedia tal vez entraría en un lado tal vez de emoción, ¿no? De, güey, esto es diferente a cultura, porque la cultura debe de ser así, ¿no? O sea, y era lo que decías hace rato, es una cuestión de clase. O sea, solo las clases más altas lo entienden y lo saben y que la comedia es algo muy pendejo, ¿no? Y a través de los años, básicamente, los bufones, ¿no? No era como te burlabas de él, o sea, específicamente de él, ¿no? No era un estandopero, o sea, realmente te burlabas de esa persona y de las cosas que le sucedían o que hacían, ¿no? Y cómo verlo igual en una relación tal vez desigual, en la que las clases más altas dicen, no mames, o sea, esto no es nada, ¿no? Estos son para los ignorantes y para la clase baja, porque ellos no tienen idea de lo que es la cultura y eso a lo que debemos de llegar, ¿no? Que es más racionalidad. Sí, pues ahorita saliendo como un poco del tema, y lo siento mucho, me estoy quedando sin pila y no sé cómo vamos desde el tiempo. Es que no quiero dejarte como sola de repente, como, ay, ya me apagué y tú aviéntate media hora. Me cagas. Por eso puse a cargar mi celular hace rato, pero está bien. No, pues en realidad, si quieres, podemos dejarlo aquí. No sé si es muy corto, no sé cuánto tiempo llevamos. O me esperas un segundo, no sé, puedes decir sonido la changa 4 minutos en lo que está descargando y no me tarda nada. Ok, corre. Ya. Ok, mientras esperaremos. Tenemos problemas técnicos, claramente. Ok. Ok, vamos al interior de la casa de Sara. Ya volví. Ok. Perdones porque ya sucedió tu peor miedo. No, realmente no, pero sabías que íbamos a grabar, ¿qué te pasa? Pero la niña quería ver porno hasta no sé qué hora. No. Ok. Hazme el favor de no quitarme mi autoridad, porque estamos aquí hablando de filosofía. Sí, cierto. Sí. Tú no haces eso. No, claro que no. No. Estamos aquí hablando entre licenciados, por favor. Ay, qué chido. Y sí, también ahorita me hizo pensar. ¿Qué? ¿Qué? No, dale. Iba a ser un chiste bien pendejo. Dale. No, es que me hizo pensar en estas personas que también, ¿no? En esta cuestión del título, ya es como, dime, señor licenciado. Bueno, mames, o sea, relájate un chingo, ¿no? Entonces, también está justo este tipo de autoridad de, no, yo como ya soy un licenciado, ya no voy a pensar eso, ¿no? Y más que nada porque he visto a gente relativamente cercana a mí que hace eso, ¿no? Que es como, ay, güey, ya como estoy en otro nivel, ya no voy a hacer chistes, ya no me voy a reír de las mismas cosas que me reía antes, ¿no? Entonces, no sé, también te dice cómo vemos en una cuestión clasista todavía, ¿no? A la sociedad. Entonces, chale, Sí. qué feo. De hecho, me estaba acordando mucho de una clase en el primer semestre, donde una chica tenía una duda y en una clase le dice, oiga, profesora, y así se súper enoja y le dice, soy doctora. Así como, ok, doctora. No sé si fue como de, oye, pues no te está faltando al respeto, o sea, tampoco te está diciendo miss o algo, ¿no? Que pudiera haber, hay algo. Oiga, señora, no, pues no, o sea,
darle un zape, qué pedo, ¿no? Sí, no hay manera. Pero a ver, no, Sí, ya porque de espera. hecho, en realidad, ¿sí qué? Es que ya nos estamos como Ah, saliendo, creo. ¿O no? No sé. ¿Cómo ves? no sé, es que en realidad ahorita sí me hizo pensar, bueno, creo que también es Ajá. por nuestra formación en filosofía, perdón, este es un chiste interno, pero a eso voy, ¿no? De cómo veíamos las cosas, pues no sé, hasta también de dentro, como estas cosas simplemente de decir doctor o doctora. Por ejemplo, a mí se me hacía pues tal vez hasta normal, hasta que llegué con un doctor de biología, y que él me decía como, pues háblame de tú, me llamo tal, o sea, cálmate, o sea, como, no pasa nada, ¿no? Sigo siendo esta persona, o sea, sí tengo un título y claro, pero no quiere decir que eso me defina. Y eso también habla mucho, te digo, como todavía esta idea de vernos superiores entre nosotros, ¿no? De, oh, güey, yo ya como soy doctor, no mames, hazte para allá, ¿no? O sea, háblame con propiedad y respeto, ¿no? Entonces, justo eso es lo que vamos, ¿no? No estás diciendo como, ¿qué pedo, güey? O sea, en lo absoluto. Entonces, Sí. ay, no sé, creo que esos ya son nuestras cosas con la facultad específicamente. Entonces sí creo que ya nos estamos saliendo de tema, pero sí. Pero tal vez no tanto, porque también creo yo ahorita que estás diciendo esto, que los maestros que yo recuerdo que era como de, no, o sea, tranquilo. Mira, o sea, como no tomarse tan en serio la diferencia que había entre ellos y tú. Eran también los maestros que hacían estas clases más amenas y con chistes y todo. O sea, Ujú. no sé, creo que incluso tú y yo sacamos muchísimos chistes y frasecitas y cosas del seminario de Foucault al que entrábamos. Y todo esto de, ay, me Ujú. fui como gorda en tobogán y demás, pues básicamente era un maestro sumamente divertido, brillante. Bueno, a mí me parece una persona muy inteligente, pero tenía una manera de explicar las cosas tan sencilla y tan graciosa y de pronto veías y era como de, ya se acabaron las 2 horas, en serio, y no me puedo quedar otro rato, no quiere ser mi amigo. Mm, Entonces, también creo que es una manera de, o sea, también es un problema dentro de la divulgación y dentro de la manera, no divulgación, no me gusta esa palabra, pero dentro de la enseñanza de cualquier cosa, como, es que cómo te va a entrar algo si te avientan nada más 2 horas de pura teoría pesadísima y no puedes ni preguntar nada porque estás muy asustado de que tu pregunta sea muy pendeja o algo por el estilo, que es algo que yo creo que pasa en todos los niveles educativos. No lo sé. Sí, no, y es que en realidad yo lo sentí, por ejemplo, específicamente en mi caso, esta idea de qué tal si mi pregunta es pendeja, lo sentía más de los propios alumnos que de los profesores, porque en realidad muchos profesores te decían como, no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan. Entonces era como, claro, ¿no? Pero cuando había personas que era como, "Ay, no mames, ¿cómo no sabes arameo?" Pues dices, güey, ok, ¿no? O sea, entonces claramente mi pregunta tal vez es pendeja, entonces y hacen un ambiente muy hostil, ¿no? O sea, de esto de, pues sí, nadie de aquí sabemos qué pedo. Probablemente el profesor te diga lo mismo, no tengo idea, he leído esto, pero no quiere decir que tenga la verdad y que yo venga aquí a impartirles la sabiduría, lo que significa eso, ¿no? Entonces, no sé, porque te digo, yo lo sentía más específicamente con algunas personas que era como, puta, ¿no? Mejor platicamos después de esto, de estas dudas que tengo, y más que nada porque yo de verdad soy una persona muy introvertida, entonces era como, mejor no alzo la mano, como si estoy muy pendeja, entonces no alzo la mano. Y pues, no sé, o sea, no está chido, no está nada chido. No, y pues al final es que es lo mismo, ¿no? Es esta manera de que un discurso y una manera en que se forma un discurso y que excluye otro tipo de discursos, digamos, cómicos, lo que están haciendo es limitar la manera en la que ciertas personas están aprendiendo o están pensando, porque no creo que haya sido la única persona, pues es que no, o sea, yo creo que sí son problemas sistemáticos dentro de la forma que se enseñan las cosas y cómo el conocimiento se piensa como solamente para un sector, solamente para nuestros queridos hijos de académicos y de artistas que tienen clases de latín desde que son niños y de apreciación de la pintura y demás, y llegan preparadísimos a las universidades, ¿no? Y pues es que eso es una cosa que no se puede ver fuera de clases sociales. O sea, al final siento yo que no es nada más que estemos hablando de
es que queremos hacer chistes y queremos pues ahí parcharle ay, sí, filosofía porque lo estudiamos. O sea, son problemas y son aspectos en donde también mucha gente se está quedando fuera de ideas que beneficiarían muchísimo a muchas personas y a la manera en la que todos estamos mmm, tan bombardeados por información todo el tiempo en redes sociales, en noticias, o sea, todo se va renovando tan rápido y, y una habilidad como el pensamiento crítico, que es algo que te deja, pues, particularmente de una forma muy, muy bonita y muy trabajada, el estudiar humanidades o simplemente leer estos textos, no es algo que esté tan generalizado como creo que sería muy benéfico para todos como sociedad incluso. O sea, son problemas serios. Ujú. Sí, totalmente. Sí, sí, porque de hecho me acuerdo bueno, ahorita volviendo a esto de la facultad, eh, de cuando, bueno, básicamente yo estaba rezagada con varias materias y entraba como con otras generaciones y era muy diferente a la nuestra. Eso fue lo que me impactó y de hecho en su momento te lo dije. Fue como, Sí, no sé estabas si muy enojada. específicamente, no, sí, es que se me muy extraño. Y bueno, o sea, qué chido por otras generaciones. Creo que también fue esa maestra en específico que cómo hacía tan abierta y tan amena su clase y tan, no sé, exacto, ¿no? De que no por el hecho de que fueran temas sumamente complejos, porque era filosofía de la ciencia en esa clase, no le quitaba como, güey, podemos hacer chistes, ¿no? Podemos bromear, podemos interactuar entre alumno y profesor sin este tema como de, ay, güey, yo soy superior a ti, sin esta jerarquía, ¿no? A la que me refería hace rato. Entonces, Sí. creo que esas fueron las clases como más fructíferas para mí, porque realmente no había como tal vez hasta estigma de, ay, es que lo que sea que yo diga va a ser pendejo, ¿no? Y él me va a ver como un idiota, y tal vez sí lo sea, ¿no? Pero no quiere decir que no esté dispuesta a aprender o no por eso me limite, ¿no? Como a aprender otro tipo de cosas. Entonces, O que no sí, sí tengas te da mucho para pensar. o que no tengas el mismo derecho a aprender y a que tus dudas se resuelvan. O sea, aún Opinar. suponiendo que hubiera sido una pregunta sumamente pendeja, pues es que es tu pregunta y es lo que tú necesitas para seguir trabajando acá adentro lo que sea que estamos viendo todos, ¿no? Entonces, Ujú. pues no sé, al final creo que en este programa somos súper pro hacer el conocimiento algo accesible para todos y democratizarlo en toda la medida de lo posible. Entonces, Claro. pues es que creo que sí son cosas que van muy de la mano. Entonces ya no sé si nos estamos yendo por otro lado o si estamos haciendo aquí como un revoltijo de cochinada y ya nada se entiende. Espero que no. Probablemente sí, porque creo que es algo que hemos hablado, como nuestras conversaciones siempre nos llevan a otras cosas que pensar, ¿no? No necesariamente el mismo tema, pero quieras o no, las cosas están interconectadas, o sea, no quiere decir que esta cosa no se relacione con esta, ¿no? Y que como que todo el conocimiento o las cosas en sí sean islas, ¿no? Separadas una de otra. No, claro que no, y tienen muchas interconexiones entre ellas, y creo que hablar de una conlleva a la otra y a otra, y te da mucho que pensar, y eso es lo que en realidad intentamos hacer, tal vez ahorita todavía sea tan elocuente, pero simplemente como ir viendo estas cosas que genuinamente nosotras pensamos, que en realidad les damos pie y queremos, ¿no? Que ustedes piensen de acuerdo a lo que, no sé, a lo que les dé esta conversación para pensar, para ir por otras vías, ¿no? No necesariamente tienen que acordar con nosotras, pero, sí, estar de acuerdo con nosotras, sino que esto les dé, esperemos, como otras maneras de pensar y, pues no sé, ver tal vez cosas que no hayan visto antes. O sea, digo, en la sociedad o en la vida en general, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro objetivo en sí. Pues sí, básicamente es la única razón por la que nos sometemos a esta humillación de hablar en público cuando claramente no es lo nuestro, no deberíamos estar haciendo esto. Pero es una razón que me parece muy importante y sí, a mí me hubiera gustado tener un poco más de esto en nuestra formación en filosofía. Sí, porque bueno, o sea, este chiste va justamente al seminario de Foucault al que íbamos. Había una chica de otra facultad, de ciencias políticas, me parece,
pero era muy cagada. Siempre que hacía alguna participación, levantaba la mano, le decían como, sí, claro, habla. Y entonces siempre levantaba la mano y decía, es que por mi formación en comunicación, ¿qué chingado he estudiado? No me acuerdo, pero era el punto como de estoy en lo correcto y simplemente pues me presento a mí misma, no sé, no, Sí, yo lo veía como, como, esto me avala. ajá, Sí, sí, es que era una cuestión así, era como de, güey, relájate tantito. sí, O sea, porque está bien. aparte, o sea, sí, lo entiendo de que lo hubiera hecho una vez al principio del semestre, ¿no? O sea, como, claro, ok, entendemos de dónde vienes, ok. Pero lo hacía todo el tiempo, o sea, esa clase era una vez a la semana y todas las veces que participaba, si ya había participado 2 veces en la clase, la tercera lo volví a decir y era como, o sea, güey, ¿cuánta gente crees que hay aquí? Éramos 20 personas, o sea, y me molestaba mucho, bueno, más bien, me daba mucha risa porque, porque siempre lo hacía y ya todos como, oh, güey, ya por favor, ya para, o sea, ya lo sabemos. Entonces, qué buena chica. Sí, no, creo que más bien era el hecho de que era como de, no, y tú ya no puedes decir nada porque tú no tienes esta formación, ¿no? Así como, tú cállate. Y era como de, entonces, ¿para qué participas, no? ¿Qué puedo decirte yo? Pues yo no sé nada de comunicación o de lo que sea. Ya Ay, hasta era muy de, cagada. eres horrible. Sí, sí, no. Ay, güey. Pero qué cagada. Qué buenos chistes hacíamos de ella. Nos acabamos de pasar como 40 minutos diciendo no queremos burlarnos de nadie para que te burles de alguien gracioso. No, me burlaba de la situación. Eso sí era muy gracioso porque, te digo, o sea, ok, Sí, no sé. Era muy cagada porque tenía esta necesidad de decirlo todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, realmente veías en ella como esta satisfacción de decir, es que por mi formación y no sé qué, como, ok, todos entendimos, güey, te conocemos, llevamos todo un semestre contigo, definitivamente lo ya entendemos. llevábamos como 2 o 3. Tuvimos un rato ahí. Sí, o sea, por eso me da más risa, ¿sabes? Entonces Sí, ya, ni siquiera sabía su nombre, yo la conozco como la chica de, por mi de formación la en, formación. Sí, no, sí, no. cagadero. Al final no hay mucha diferencia entre esto y esta persona que te digo que fue como de, no me digas profesora, soy doctora. Como, Exacto. ok, está bien. No sé, yo lo pensé muchísimas veces porque dije, a lo mejor es un asunto como esto que pasa con que les digan mises, ¿no? Que es algo pues ya con ciertos matices de género y demás. Dice, pues a lo mejor yo no estoy viendo algo. Y no, o sea, pasan los años y yo sigo pensando, güey, pues estás ahí desempeñando el cargo de profesor, no importa qué estudiaste. No te ofendió porque yo lo pensé muchísimo, como pues es que ¿por qué se enojó tanto? Porque se enojó tanto que la chica ya al final, no sé si participó, pero creo que fue como de, ah, eso no iba a decir esto, pero así ya como de, ay, no, pues perdón, y nunca volvió a esa clase. Entonces, sí, Exacto, es ya como, como intimidada por eso, o sea, y realmente ujú, ahí ya estás haciendo una relación de superior e inferior. Entonces, ¿cómo tú te atreves si ni siquiera me dices doctora en no sé qué? ¿Por qué te atreves a decir cualquier otra cosa, no? Y realmente te dice, porque siento que no es solo de la universidad, ¿no? Realmente creo que esto puede ser muy posible hasta en la prepa. Entonces, ¿qué ganas te dan a ti de decir puta madre? Entonces, mejor lo que iba a decir o mi pregunta pues ya no es válida porque no mames, ¿no? O sea, ya me acaba de gritar enfrente de todos, entonces, pues no mames. no, yo tuve una experiencia igualita. Eh, fue en mi primer día de clases. Yo estaba en el turno de la tarde y entré a historia, eran presocráticos, entonces yo estaba así emocionadísima, como niña rata de, ay, sí, a huevo, yo venía aparte de una escuela privada donde nunca en la vida habíamos visto nada de esto, entonces estaba yo como, ay, no mames, por fin, ¿no? Ya llegué, ya al fin voy a ver todo esto que tantos años quise. Y empieza el señor, primer día de primer semestre, primera clase, o sea, veníamos todos con los mojitos secos embarrados, y empieza a escribir todo lo que va explicando en griego. Y así de, verga, ok, ok, no hay pedo, ya sabes, ¿no? Como copiando ahí los símbolos de, eso es un gamma, a ver. No, ya luego pregunto. Y terminándose la clase, le pregunté, eh, enfrente de todos, tristemente para el mal de mi pobre autoestima.
le pregunté frente a todos como, oiga, los que no tenemos idea de griego y que nunca lo hemos visto, ¿qué diccionario grecolatino podríamos ver para la etimología? Y se súper ofendió y me dice, no, pues si no te interesa aprender griego ni latín, ¿qué haces aquí? Así como, primer día, o sea, ¿qué quiere? Que ya sepa. No mames. Yo creo que estaba yo muy triste porque yo me quedé como de no manches, seguramente todos ya saben y yo soy la única que no sabe griego, cosa que pues, no creo. Sí, no. No creo que haber estado en el grupo con 60 estudiantes de filología antigua y, o sea, no, estaba yo muy triste como de, no, pues, ¿qué hago? Y me acuerdo que todavía llegué al día siguiente, bueno, a la clase siguiente, y estaba yo como de, es que no sé si entrar, y estaba platicando con un chavo, y le dije, oye, pues tú tienes eso, y me dice, pues no, pero pues más o menos ubico, entonces si quieres pregúntame, no sé qué. Y de repente cuando acuerdo, pues ya me doy cuenta de que pues nadie estaba, o sea, todos estábamos en lo mismo. Y yo tenía un pánico horrible de entrar a esa clase porque yo decía, es que no mames, se va a acordar de mí, se va a acordar que soy la pendeja que no sabe griego. Y, o sea, toda mi hambre de aprender y de que yo estaba tan emocionada de esa clase se convirtió en tengo muchísimo miedo porque ahora soy la pendeja del salón. No sé, eh, son como estas cuestiones de, es que, ¿por qué tendríamos que beneficiar y alimentar discursos académicos en ese sentido cuando podemos propiciar discursos en los que al revés te sientas como, no manches, aprendí muchísimo y puedo problematizar tantos problemas de problematizar tantos problemas. Puedo problematizar tantas situaciones de mi vida diaria y tantas dudas que yo ya tengo de por sí. Y aquí hay muchos gatos, perdón. Sí, ya los escuché. Sí, de hecho, y es que es algo muy interesante, porque ahorita que lo mencionas, eso te pasó en primer semestre, y quieras o no, vas con esa vía, ¿no? De puta madre, entonces ya no sé nada, ¿no? Porque Mejor ya no supongamos hablo. que, ajá, exacto, y de hecho me acuerdo que tú tuviste una clase que Historia 6 cuando te enseñaron a Hegel, que realmente era esta cuestión de, sí, pues, yo estoy actuando como que sé las cosas, y él también, y todos, ¿no? Y que también que hay otros profesores que sí propician el güey, pregunta, ¿por qué chingados no preguntas? Pues claro, si te tratan desde primer semestre como que eres un pendejo, pues sí, Esa perdón. clase fue preciosa porque estábamos leyendo un libro que nada más desde el título ya creo que todo el mundo se puede imaginar el dolor de huevos que se llama Fenomenología del Espíritu. Estábamos leyéndolo todos juntos, renglón por renglón, porque es un libro muy complicado. Y después de como 2 meses de leer esa madre, dice el maestro como de, ok, y tienen dudas, y todos callados, porque ya después de 6 semestres de que estás acostumbrado a que probablemente tus preguntas no son tan inteligentes y mejor no dices nada. Pues dice este maestro como, ok, si no tienen preguntas, pues entonces les voy a preguntar individualmente. Y le empieza a preguntar a un tipo como de, oye, ¿estás entendiendo? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. Ok, explícame esto. Y le pide que le explique así algo súper complicado. Obviamente él no puede y el maestro estaba súper enojado. Y dice, ustedes no están entendiendo que yo estoy aquí para que ustedes aprendan esto. Y si ustedes no me preguntan y ustedes solo me dejan seguir avanzando, pues esto no tiene ningún caso. Estaba tan enojado que agarró sus cosas y se fue y nos dijo, los veo la otra semana y ojalá que ya tengan preguntas y ya tengan ganas de aprender algo. Y fue como de wow, o sea, todos nos quedamos muy fríos porque nadie estaba ahí con la idea de ser apático. Estábamos ahí con la idea de que es que cómo voy a preguntar, es que yo ya debería entender esto porque llevamos 2 meses leyendo 3 páginas. O sea, era nada lo que habíamos avanzado. Entonces, no lo sé. Es que sí te hace pensar en cómo, pues sí, hasta como profesor, ¿qué es lo que estás dando a los demás? O sea, porque en realidad en alguna clase tuvimos que ir a dar eh, clases a prepa. Y justamente yo me acuerdo que fui a la prepa 8 a dar algún sexto, que es cuando ya saben a qué área irse, este, realmente como que se toma por apatía, ¿no? O sea, porque y yo me acuerdo perfecto, en primer semestre, me acuerdo que era historia, presocráticos, justamente como que el profesor daba pie a que tú preguntaras, a que fuera un diálogo, ¿no? Que realmente fueran personas hablando y tal vez no estando en el mismo canal, o sea, con la misma opinión, pero sí dialogando. Entonces, cuando hacía esta pregunta al aire como de,
¿y ustedes qué opinan? Y todos así de, eh, ¿sabes? Simplemente debe ser también muy difícil como profesor dar una clase cuando realmente lo que quieres es dialogar, o sea, porque es eso, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? O sea, o aprendes de esta persona que te dice, no mames, ¿cómo no sabes griego y latín? A otra persona que te dice, oye, quiero tu opinión, o sea, dime qué piensas. Entonces, sí es bastante difícil. También te dice cómo la, el sistema de enseñanza, eh, porque yo me acuerdo que esto pasaba constantemente desde la prepa, básicamente desde la prepa fue como, ay, mejor no digo nada, ¿no? Sabía con quién sí y con quién no, pero creo que también ahí es cuestión de enseñanza. Yo me acuerdo perfecto de profesores bastante malos que tuve, sobre todo en la prepa, que hacían esto, ¿no? O sea, hacían esta diferencia muy, muy clara de yo sé y tú no. Entonces, ¿para qué preguntas, no? Sí, 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 sí. Y es que totalmente creo que esta es la manera en la que, al menos cuando te propuse, oye, vamos a hablar de comedia, lo estaba pensando. Como, como todas estas maneras que encontramos para procesar toda esta información súper densa y que creo que nunca le dimos la validez de, oye, estamos aprendiendo conceptos, estamos estructurando argumentos, estamos conectando y haciendo relaciones complicadas. Porque era a través de chistes y básicamente estábamos haciéndolo de una manera burda y lo que sea. Y con el paso de los años lo único que pienso es, no, claro que no. O sea, era una manera igual de válida que cualquier otra. Y si no es que más, porque volviendo un poco al ejemplo de este maestro que se fue muy enojado porque no habían preguntado a nadie, la siguiente clase llegó y volvimos a empezar desde el primer renglón y empezó a usar ejemplos, o sea, se ve que él se fue a su casa como a pensar cómo se los explico más sencillo. Y me acuerdo que nos estaba explicando con ejemplos como de bebés viéndose al espejo, bebés aprendiendo a hablar. eh, y no sé, o sea, como si se lo explicaras a un niño de secundaria, de prepa tal vez. Y yo estaba muy feliz, como por fin le entiendo. Es que tantas semanas leyendo esta porquería y ya por fin entiendo de qué va. Y, y es eso, y él me acuerdo mucho que nos decía algo así como de, es que un purista estaría muy enojado de la manera en la que les estoy enseñando esto, porque pues lo vería como que estoy ridiculizando los conceptos, pero pues necesito que lo entiendan. Y nos hacía como este énfasis de, esto no es exactamente lo que está diciendo este libro, pero necesito que lo entiendan y necesito darles una imagen visual más sencilla. Y, y creo que eso me sirvió más que todo lo demás. Y creo que al final es la idea de cualquier proyecto de divulgación, hacerlo más accesible. Exacto. Sí, totalmente. Y eso, pues sí, o sea, es nuestra idea, ¿no? De pensar fuera de justo de la academia, de estos profesores, de esta línea de conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, porque definitivamente no creo que seamos las únicas personas, no en filosofía, en la UNAM en general, en México como tal. Entonces, pues sí tiene sentido, ¿no? Creo que ahorita dejamos muy claro cómo vamos a llevar las cosas, cómo vamos tornando la conversación de acuerdo a lo que nos da para pensar. Entonces, Sí. no sé, estoy muy emocionada. Creo que ahorita sí también me dejó mucho para pensar, ¿no? Entonces, no sé si quieres aquí que la dejemos porque creo que ya no sé si ya nos pasamos, no tengo idea, Seguro pero que yo siento que ya ya hablamos nos mucho tiempo. estamos así, pero bueno, ya, ni modo. Ojalá no. Si les gusta, pues igual díganos porque somos expertas en empezar hablando de una cosa y terminar hablando de, de cualquier cosa muy distinta y según nosotras conectarlo. Pero Seguro, ajá, en nuestros casos tiene sentido, ¿no? Como, sí, claro, se sigue. Sí. Ok, entonces sí, pues si quieres. podemos ver aquí. Lo único es, um, a mí no me gustaría terminar una clase de filosofía y comedia sin hablarles sin contar la anécdota que tanto me gusta, porque creo que me hace demasiado feliz. Y también quizá para que se queden con algo que sí está escrito en un libro y que sí pueden decirle a otras personas como, oigan, hoy aprendí algo de filosofía, bien por mí. Um, Básicamente hubo en Grecia hace muchos, muchos años un gran exponente de la filosofía estoica
una escuela de la que me gustaría hablarles en algún otro momento porque a mí me gusta mucho. Un tipazo, fundó varias escuelas de gramática, de dialéctica, o sea, un genio el tipo, ¿no? Y lo que a mí me parece más remarcable de él es la manera en que murió. Esta persona estaba sentada comiendo higos y tomando vino, porque es algo que hacían mucho los griegos, comer higos y tomar vino por alguna razón. Y vio un burro que estaba como así caminando, como pastando y demás, y de pronto el burro empezó a comerse unos higos que encontró. Entonces el tipo contó el peor chiste en la historia del mundo. Dijo algo así como, oigan, el burro ya está comiendo higos, alguien pásele el vino. En serio, una cosa así horrible de chiste. Y se rió tanto que se ahogó y se murió. Y, ay, lo quiero mucho por eso. Entonces, ok, esto es algo real, esto lo pueden leer en Vidas, ay, ¿cómo se llama? Vidas e historias de filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, un historiador de esa época. Esto no es algo que yo me esté inventando. Y este es el dato culto del día. Sí, de menos algo tiene sentido, sí. No, y disculpen mi memoria, estoy como tratando de recordar porque de mi mente solo era como de no cagues el chiste, no cagues el chiste, no cagues el chiste. Entonces por eso estuvo medio lento, pero no quería terminar esto sin contarles un chiste de filosofía. Y es real y alguien se murió, entonces, bonus. Nos da esperanza, ¿no? Sí, porque seguramente es algo que nos va a pasar, entonces no tengo duda de eso. Entonces, de menos No, reírnos de eso. qué bueno. Qué buena vida tienes que tener para terminar así, la neta. Sí, sí, Y ahora definitivamente. sí, no sé, despídenos o lo que sea, porque Ok, estoy ok, diciendo entonces, o sea, qué raro, ¿no? Pero sí, ok. Entonces, pues gracias por vernos. Nos vemos dentro de 15 días. Ojalá les haya gustado. Cualquier cosa nos dejan los comentarios y sus quejas a Mitch, que ahí también debe estar. Y pues bueno, nos vemos en 15 días a ver qué se nos ocurre. Si quieren decirnos más o menos, si quieren hablar de algo específico, sin problema. Si quieren hacer chistes buenos o malos, también dejen los comentarios. Y pues nos vemos la próxima, dentro de 15 días. Se me olvidó. Entonces nos vemos. Estamos solas por pendejas. Claramente se ve por qué. Y pues bueno, nos vemos. adiós. Bye. Ok.